En este video continuamos con la parte de teoría de juegos, en particular con los juegos bipersonales de suma cero, y veremos el caso en el que no existe valor de juego y tenemos que hablar de estrategias mixtas. En el video anterior para la matriz B observamos que no existía punto silla, por lo cual necesitamos desarrollar nuevos métodos para encontrar el valor del juego y las estrategias óptimas para los jugadores. Dado un juego finito, vamos a definir una estrategia mixta como un vector de probabilidad para cada una de las posibles estrategias. Es decir, que ahora vamos a estar trabajando con un perfil de estrategias mixtas en lugar de las estrategias puras. La función de pago esperado la vamos a definir como la esperanza de cuánto ganaría cada uno de los jugadores por la probabilidad de haber tenido ese pago y pues sumamos sobre todo los posibles valores. Esta es la esperanza normal que vemos en estadística y probabilidad. Para cada jugador J vamos a denotar con EJ a su función de pago esperado. Recordemos que en el caso de los juegos bipersonales de suma cero, el pago del jugador 1 es la pérdida del jugador 2. Entonces, solamente tenemos que jugar con esto. El equilibrio de Nash en estrategias mixtas pues es similar al de estrategias puras, solo de que en lugar de tener el pago, vamos a estar trabajando con el pago esperado para todo perfil de estrategias mixtas. El método que vamos a estar estudiando es el método de la cruz gamada. Este método es un método gráfico que nos permite encontrar el equilibrio en estrategias mixtas. Para ello, pues vamos a tomar esta matriz como ejemplo. Si ustedes se acuerdan, el valor inferior lo calculábamos primero sacando mínimos por renglones y luego el máximo. Si se fijan, el mínimo en los dos renglones es de 1, por lo tanto es igual al valor inferior del juego. De igual manera, para sacar el valor superior del juego, tomamos el máximo por columnas y luego sacamos el mínimo de esos máximos, obteniendo un valor superior de juego de 5. De nueva cuenta, como en la matriz B, no existe el valor de juego, o más bien no lo podemos encontrar usando los perfiles en estrategias puras, por lo cual tenemos que usar otra herramienta, que en este caso va a ser el método de la cruz gamada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues empezamos viendo cuál es el pago esperado para el jugador 1. Si ustedes se acuerdan, el pago esperado es el pago que tiene por la probabilidad de tomarlo y sumamos. Nuestra matriz D, si el jugador 1 y el jugador 2 seleccionaban respectivamente la estrategia 1, tenía un pago de 1. Entonces es 1 por la probabilidad de que el jugador 1 seleccione el primer renglón, que está dada por X, por la probabilidad de que el jugador 2 seleccione la primera columna, que está dada por Y. Luego, si el jugador 1 seleccionaba el renglón 1 y el jugador 2 seleccionaba la columna 2, el pago esperado era de 5. Entonces voy a tener un pago de 5 por la probabilidad de que el jugador 1 seleccione el primer renglón, por la probabilidad de que el jugador 2 seleccione la segunda columna. Luego, si el jugador 1 seleccionaba el segundo renglón y el jugador 2 seleccionaba la primera columna, el jugador 1 tenía un pago de 9, por lo cual va a ser 9 por la probabilidad de que el jugador 1 seleccione el segundo renglón, que está dada por 1 menos X, y por la probabilidad de que el jugador 2 seleccione la primera columna, que está dada por Y. Finalmente, si ambos jugadores seleccionaban la estrategia 2, el pago era de 1, entonces es 1 por la probabilidad de que el jugador 1 seleccione el segundo renglón, que está dado por 1 menos X, por la probabilidad de que el jugador 2 seleccione la segunda columna, que está dada por 1 menos Y. Recordemos que son vectores de probabilidad, entonces X es mayor o igual que 0 y la suma de ambas probabilidades me tiene que dar 1. Por eso, si yo defino como X la probabilidad de seleccionar el primer renglón, se tiene que la del segundo renglón es 1 menos X. De igual forma, para las columnas, como solo son dos probabilidades, es Y y 1 menos Y. De esta forma, el pago esperado para el jugador 1 está dado por esta función que depende tanto de X como de Y, de las probabilidades de seleccionar el primer renglón y columna respectivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el método de la cruz gamada? Vamos a ver cómo se comporta este pago esperado condicionando a lo que hace el jugador 2. Es decir, primero vamos a calcular el pago esperado si el jugador 2 selecciona la primera columna. Y luego, si el jugador 2 selecciona la segunda columna. En este caso, cuando selecciona la primera columna, el pago esperado está dado por 9 menos 8x. Y si selecciona la segunda columna, está dado por 4x más 1. ¿Cómo podemos ver esto?
Cuando y vale 1, estoy seleccionando la primera columna y sustituyendo en la función de pago y igual a 1, yo tendría 4x menos 12x, me da menos 8x, más 8 más 1, es decir, 9 menos 8x. Y luego, si el jugador selecciona la segunda columna, y valdría 0. Entonces, en este caso, la probabilidad de seleccionar la segunda columna sería 1. Y el pago esperado, sustituyendo el valor de y igual a 0 aquí, sería 4x más 1, que es el de acá. De esta manera, si nosotros tenemos las funciones de pago esperado condicionado a cada una de las estrategias que seleccione el jugador 2, podemos graficarla para los valores de x en el intervalo 0,1, porque es la probabilidad de seleccionar el primer renglón. Entonces, cuando x vale 0, el pago esperado es de 9 y cuando x vale 1, el pago esperado es de 1. De igual manera, para el caso en el que el jugador 2 seleccione la segunda columna, si x vale 0, el pago esperado es de 1 y si x vale 1, el pago esperado es de 5. De esta manera yo puedo graficar ambas rectas. Aquí estoy graficando la función de pago esperado cuando el jugador 2 selecciona la segunda columna y el pago esperado cuando el jugador 2 selecciona la primera columna. Fijándonos en esto, al graficar ambos pagos esperados se forma una cruz, por eso se conoce como el método de la cruz gamada. Estos son los pagos que va a ir obteniendo el jugador 1 dependiendo de cuál sea la estrategia que selecciona el jugador 2. Similar al concepto de min-max y man-mix en las estrategias puras, el jugador 1 solo puede decidir sobre cuál va a ser el valor que le da X. Pero podemos suponer que para cada elección del jugador 1, para cada valor de X que le asigne, el jugador 2 podría decidir usar la estrategia que más le convenga a él. Es decir, si el jugador 1 selecciona un valor de X igual a 0, como el pago del jugador 1 es la pérdida del jugador 2, entonces el jugador 2 podría decir, bueno, me conviene perder 1 o me conviene perder 9, pues mejor pierdo 1, es decir, selecciono la segunda columna. Y lo mismo va a pasar para todos los valores que están entre 0 y antes de llegar a este punto. Siempre va a seleccionar el jugador 2 la segunda columna para tener la menor pérdida. Y a partir de este punto va a cambiar de estrategia el jugador 2 a la primera columna, porque así es donde va a perder menos. Es decir, que para cada punto de X, el jugador 2 va a hacer que la ganancia del jugador 1 sea la línea de abajo. Entonces, el jugador 1 lo que va a buscar es la mínima ganancia garantizada que se da justamente en la intersección, que es el valor máximo de las ganancias mínimas. Entonces, solamente tenemos que encontrar la intersección de estas dos rectas para saber cuál es el valor de probabilidad que le conviene y cuál es el pago que obtendría. Este va a ser el equilibrio de Nash en estrategias mixtas y vamos a ver que el valor que le conviene al jugador 1 es asignarle una probabilidad de 2/3 a seleccionar el primer renglón y haciendo eso va a tener un pago esperado de 11/3. De igual manera podemos hacer el mismo razonamiento pero ahora para el jugador 2. Vamos a ver cuál es el pago esperado dado el renglón que selecciona el jugador 1. Si el jugador 1 selecciona el renglón 1, el pago esperado para el jugador 2, o en este caso su pérdida, está dado por 5 menos 4y. Y si el jugador 1 selecciona el segundo renglón, el pago esperado está dado por 8y más 1. De igual manera, y es un número que representa la probabilidad de seleccionar cada una de las estrategias que está entre 0 y 1. Entonces, evaluamos las funciones en 0 y en 1 para determinar las rectas de los pagos esperados. Se forma la cruz. El jugador 2 va a seleccionar los valores de y que le convengan, pero pensando que el jugador 1, como esta va a ser su ganancia, siempre va a seleccionar la estrategia que le dé más. Es decir, si el jugador 2 está en un valor de 0 de y, el jugador 1 dirá, bueno, me conviene ganar 1 o me conviene ganar 5. Claramente me conviene ganar 5. Entonces, al principio estaría seleccionando esta restricción y luego se cambiaría a esta, para así siempre tener el mayor pago posible. Pero como el jugador 2 lo que quiere es minimizar sus pérdidas, entonces va a decir, bueno, si yo para cada valor de y que dé, el jugador 1 va a hacer que me quede sobre la parte de arriba, entonces lo menos que va a perder es
esto de acá, que es la intersección, y de nueva cuenta sacamos la intersección de las rectas para ver cuál es el valor de y que le conviene junto con la pérdida esperada. Y vemos que el equilibrio de Nash en estrategias mixtas para el jugador 2 es cuando y vale un tercio, de nueva cuenta teniendo una pérdida de 11 tercios. De esta manera, con el método de la cruz gamada, encontramos que el equilibrio de Nash está dado por la estrategia dada, bueno, el perfil de estrategia es dado por 2 tercios, un tercio, coma, un tercio, dos tercios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el jugador uno va a tener como vectores de probabilidad 2 tercios para seleccionar el primer renglón y un tercio para seleccionar el segundo renglón. Y el jugador 2 tiene como vectores de probabilidad un tercio para seleccionar la primera columna y 2 tercios para seleccionar la segunda columna. Con este perfil de estrategias, el pago esperado es de 11 tercios y si ustedes se fijan, estaba entre el valor inferior y el valor superior calculado anteriormente.